Es un proyecto que tiene el componente de discriminación racial, pero realmente pretende luchar contra todas las formas de discriminación que hay en el país. O sea, no solamente contra grupos étnicos, sino contra las mujeres, contra los niños y las niñas, contra personas de diferente orientación sexual, contra personas en situación de discapacidad o por condición socioeconómica o por su enfermedad. En fin, es un proyecto que la Defensoría trabajó con numerosas organizaciones sociales que agrupan o que representan los derechos de las personas tradicionalmente discriminadas o que son víctimas de las formas contemporáneas de discriminación. Durante más de 3 años nos nutrimos de esa información de las personas que padecen la discriminación cotidianamente en nuestro país y a partir de ahí elaboramos una propuesta. Una de esas propuestas, uno de los elementos de esa propuesta es el proyecto de ley. El Defensor del Pueblo lo presentó en agosto del año pasado a consideración del Congreso. Ese proyecto fue acumulado con un proyecto muy similar en el sentido y en la esencia, elaborado por los senadores Gina Parodi y Armando Benedetti, y digamos que ha sido muy lento en su discurrir. Sin embargo, esta semana, por ejemplo, hubo una sesión informal en la cual numerosos representantes de diferentes organizaciones tuvieron la oportunidad como de manifestar su interés o sus críticas al proyecto acumulado. Es un proyecto de ley que desarrolla el derecho a la igualdad y fundamentalmente el derecho a la no discriminación. Colombia tiene numerosas obligaciones de carácter internacional que ha asumido al firmar, al suscribir convenios internacionales, no solamente del ámbito de Naciones Unidas, es decir, del sistema universal, sino también en el sistema interamericano, a partir de los convenios que se adoptan en la Organización de Estados Americanos. Esos convenios que han sido desarrollados precisamente reconociendo que los documentos de carácter internacional referidos en forma general a la vigencia de los derechos humanos y derechos fundamentales han sido insuficientes para luchar contra la discriminación en Colombia, son finalmente desarrollados para lograr compromisos muy concretos por parte de los estados en la lucha contra la discriminación. Un elemento fundamental es la discriminación racial. Personalmente, y realmente así ha sido considerada, la discriminación étnica es una de las discriminaciones más antiguas y más persistentes, forma parte de la forma en que se ha desarrollado el mundo y fue también indudablemente parte del proceso de la conquista y del desarrollo de las repúblicas americanas. En esa medida, el proyecto de ley busca aterrizar las normas que con carácter muy general se incluyen en esos convenios. Citaría, por ejemplo, el convenio de Naciones Unidas para la Convención para luchar contra todas las formas de discriminación racial, la Convención de Naciones Unidas para proteger los derechos de las mujeres y la Convención Interamericana de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, la Convención de los Derechos de los Niños, que busca también proscribir su discriminación. Recientemente fue aprobada por Naciones Unidas una convención contra la discriminación de personas en situación de discapacidad. En fin, recogimos estos diferentes instrumentos, recogimos experiencias nacionales, recogimos ya casos que han sido conocidos por los jueces colombianos en materia de discriminación, y con base en eso planteamos una propuesta que es la que les mencionaba, que está haciendo tránsito en el Congreso de la República. Fundamentalmente es que una propuesta pedagógica, porque entendemos que la discriminación es un elemento enraizado culturalmente. O sea, todos y todas hemos sido educados bajo unos conceptos discriminatorios, hemos sido formados y formadas bajo estereotipos, roles de lo que una persona según su sexo es, puede ser o no debe ser, frente a lo que una persona de un color de piel distinto o de una capacidad
física distinta, puede ser o no desarrollar dentro de su vida ordinaria y dentro de la vida en comunidad. De ahí que la propuesta sea fundamentalmente pedagógica. Hay unos componentes importantes para que el Estado se encargue de sensibilizar a la comunidad, informar a la comunidad sobre esta situación, desarrollar además campañas de capacitación con los funcionarios y funcionarias públicas, porque pues tenemos una obligación sumamente relevante en la forma en que nosotros dispensamos nuestros servicios a la comunidad, los servicios del Estado a la comunidad, y también dirigido a los particulares, porque no solamente el Estado el que discrimina, sino que los particulares, las personas comunes y corrientes en su vida cotidiana también son víctimas de discriminación, pero a su vez generan discriminación hacia otros y a otras personas. El proyecto también pretende establecer mecanismos de reparación, entendiendo que la discriminación es una fuente de violación de los derechos fundamentales de las personas. Una persona que es discriminada es herida en su dignidad, esa entidad y esa autonomía, esa condición especialísima de ser humano le es negada, y ese dolor tiene que ser reparado, no solamente por el dolor, sino porque siempre que hay una discriminación hay una violación de otro derecho fundamental. Es decir, a uno no lo discriminan en abstracto, a uno lo discriminan en el acceso a la educación, a uno lo discriminan en el acceso al trabajo, en el acceso a la salud, en fin, siempre hay una conexidad con otro derecho y eso debe ser restablecido, debe ser reparado. En Colombia tampoco hay sanciones para quien discrimine, es decir, como entendemos que culturalmente es admisible, incluso no somos conscientes de que hay discriminación, nos parece un poco irrazonable como que se sanciona a alguien que discrimina. Sin embargo, la discriminación, como lo señalábamos, es un problema grave que vulnera derechos fundamentales y como tal merece una sanción. El proyecto, como está en el Congreso, parte de sanciones pedagógicas. La idea no es simplemente pues meter a la cárcel a las personas, de eso no se trata, porque entendemos que hay necesidad de formar y reeducar y convencer a una persona de ese error cultural y social en el que está inmerso. En esa medida, lo primero que se establecería es el deber de pedir perdón, o sea, que reconozca que ha cometido un error y pida perdón a la víctima. Dos, la posibilidad de desarrollar un trabajo comunitario, ojalá con víctimas de discriminación, para que tengan la posibilidad de acercarse a estas personas. Nosotros creemos que ese contacto directo con otro ser humano que padece circunstancias de discriminación posibilita que el otro y la otra se reconozcan en él y en ella. El deber de asistir a un curso de formación en derechos humanos para que entendamos de qué se trata y cuál es el impacto de nuestra conducta vulneratoria, y finalmente ya unas sanciones económicas que eventualmente tendría que reconocer la persona que causa el daño victimológico. Establecer unas garantías también para que las personas que son víctimas de discriminación puedan acceder a la justicia. Generalmente las personas no tienen un acceso fácil a la administración de justicia. Primero, pues hay que conocer los derechos, cosa que no siempre sucede en las poblaciones tradicionalmente discriminadas. Dos, hay que tener acceso, es decir, poder contratar un abogado, tener un mínimo de noción sobre estos procedimientos. Y tres, siempre una persona víctima de discriminación está en una situación de desventaja, de subordinación o de inferioridad, bien sea cultural, educativa y fundamentalmente económica. De ahí que probar el hecho de discriminación es una circunstancia que se entiende que es absolutamente difícil y compleja. No solamente nuestra propuesta, sino todos los países que han legislado sobre la lucha contra la discriminación y que establecen procedimientos para que las personas puedan dar a conocer esa situación y lograr que los jueces restablezcan sus derechos. Hay una regla especial de prueba que es distinta a la que tradicionalmente rige, que es la inversión de la carga a la prueba. Es decir, quien es víctima de discriminación no tiene que demostrar que fue víctima de un hecho
vulneratorio, sino que quien ha sido responsable, quien se supone es responsable de esa conducta, debe demostrar que no trató con un carácter discriminatorio a una persona.